gusta que mis estudiantes comprendan los conceptos. O sea, cuando yo doy una clase, por ejemplo, de matemáticas, soy enemigo de las fórmulas. Detesto las fórmulas. O sea, fórmula para derivar la función fulanita de tal. Yo les digo a mis estudiantes, eso no sirve. Porque las fórmulas están hechas para depender de las tablas. O sea, si no te acuerdas, o sea, dónde dejaste la tablita, vas a estar dependiendo siempre de esas tablas. Y yo bueno, a lo mejor lo descubrí a muy temprana edad. Esa forma de aprender está bien si estudias, no sé, derecho, si estudias, pues, medicina igualmente, donde pues eso obligado que te tienes que aprender, no sé, los nombres de los huesos. En derecho, pues el código penal, o sea, si no te lo sabes, ¿cómo carambas vas a ir a litigar, sí, ¿no? Sí. Es difícil. Entonces, en ese mismo orden de ideas, digo, bueno, pues si yo me meto a esas carreras, me muero de hambre, o sea, no hubiera logrado yo nada en absoluto. ¿Y cómo desarrollan, supongo que las habilidades para poder enfrentar problemas o resolver, por ejemplo, un problema de matemáticas sin depender de algún tipo de fórmula o de algún tipo de tabla? Pasa que yo fundamento lo que sé en lo que comprendo. No sé si es afortunadamente o desafortunadamente, me di cuenta de muy niño que yo no puedo aprender. O sea, la regla es para mí no aprender de memoria, porque si aprendo de memoria ya, no voy a funcionar. Sí. Y una plática que siempre tengo con mis estudiantes, lo primero que quiero que entiendan ellos, es que yo no soy un superhombre, o sea, no lo soy. Agradezco cada vez que ellos, algunos, no todos obviamente, porque a algunos pues obviamente como que no les ha de agradar mi forma de enseñar, ¿no? Pero yo les hablo de mi experiencia, les digo, a ver, tú pregúntame, por ejemplo, cuál fue mi promedio en matemáticas en la primaria, ¿no? Y yo soy honesto. Y por eso mismo, cuando les hablo de mis experiencias, yo quiero decirles también que yo también fallé, o sea, yo también me equivoqué y también me perdí por cosas ridículas, sinceramente, eran cosas ridículas. Entonces, un ejemplo sencillo, de decir, como les digo a ellos, ¿de dónde procedo yo, no? Yo soy hijo de unos maestros indígenas, ¿no? Que trabajaron, tengo el orgullo de decir que mi padre fue uno de los primeros profesores a nivel primaria en el estado de Puebla. Pero mis padres no son de aquí, son de Hidalgo, ¿sí? De la Huasteca hidalguense. Mi abuela, que solamente conocía a mi abuela paterna y a mis abuelos paternos, no, al revés, mi abuela conocí a mi abuelita paterna y a mis abuelos maternos, ¿no? Pero mi abuelita paterna en particular me resulta muy relevante porque era una verdadera indígena, no hablaba español, no ocupaba zapatos, el día que mis papás le compraron zapatos porque querían que se calzara, porque pues ya había algún recurso, ¿no? Pues no se los podía poner porque simple y sencillamente no había modelo que le quedara. Entonces, ¿qué terminaron comprándole? Sandalias, o sea, las chanclas, como les llamamos. Entonces, pues, eso era lo que usaba. Y cada vez que iba yo a ver a mi abuelita, que no podía estar yo con ella porque pues ellos de Hidalgo y mi madre, que en su tiempo extrañaba la ciudad donde vivió su adolescencia, que fue en Irapuato, cada vez que llegaban las vacaciones, pues se iba mi mamá para Irapuato y terminé naciendo en la ciudad de Irapuato, ¿no? Entonces, aquí pues podría decirse que soy zacapoaxteco por adopción, porque aquí crecí, aquí terminó trabajando
mi padre. Y entonces, pues, buena parte de mi vida, digamos que por ahí del 80-90% de mi vida, pues la he pasado en la ciudad de Zacapuaxtla. El resto, pues por estudios, a veces por trabajo, pues en la ciudad de Puebla. Y pues yo les digo a mis estudiantes, yo formalmente, cuando empecé a ir a la escuela, ¿sí? Yo tengo tal vez una de las experiencias más vívidas que tuve, es el caso de cuando te enseñan a multiplicar, ¿no? Aprender todas las tablas. Sí, aprenderse las tablas de multiplicar. Y justamente es eso. Y yo les dije, miren, siempre fui no siempre, no sé ahora pues, pero de niño, al menos mis padres me dicen que siempre fui una persona no muy común, vaya. No soy un superdotado, eso sí, soy común y corriente pues, pero sí me decían que tenía gustos no muy comunes en un niño, ¿no? O sea, en vez de jugar a los carritos, mejor iba y agarraba los libros de mi papá. Y aunque no sabía leer, me la pasaba ojeando, o sea, veía que algo decía. Yo sabía que algo decía ahí. Y medio me acuerdo que me encantaba ver las imágenes. Entonces mi padre, pues, bendito sea mi padre, porque muy inteligentemente siempre me dijo, no, mijo, pues si no alcanzas el libro, ponte una silla, pero agarra el libro que quieras. El que tú quieras, tómalo y agárralo, no importa que se maltrate, tú ábrelo. Entonces, bueno, con el tiempo, pues obviamente me quisieron inscribir en la escuela primaria, sí, porque ya me andaba, decían ellos, ya te andaba por aprender a leer, o sea, tú querías saber qué decía ahí. Y el problema que tú tenías es que no cumplías con la edad que ellos querían. Tenías que tener 6 años, al menos, ¿no? Y tú tenías, pues, todavía ni cumplías los 5 años. Eras una mirruña, vaya, nunca he sido muy alto, pues entonces era un enano, podría decirse, ¿no? Y pues me llevaron a la escuela primaria federal y no me aceptaron, no me quisieron. Y mi padre me dijo, pues, con dinero baila el perro, y me fueron a inscribir en la escuela en una escuela privada, vaya, aquí mismo en Zacapuaxtla. No digo nombres para no pasar a traer instituciones, ¿no? Pero formalmente esa experiencia es fundamental para mí, porque cuando ya sabía yo leer, pues ya no me bastaban los libros que estaban en los libreros, sino que veía que mis papás traían libros también especiales. Y entonces en una ocasión vi un libro sobre una de las mesas ahí con muchos papeles de mis padres. Lo tomé y decía ahí como título libro del maestro. Dije, ay, pues ¿qué tendrá un libro del maestro, no? Entonces lo empiezo a ojear. Y ojeando, llegué a la parte de matemáticas, ¿no? Y entonces ahí leí definición de multiplicación. Interesante. Y lo leo. Multiplicar significa sumar repetidamente un número, tantas veces como se indique, o sea, y ponía ahí el ejemplo, por ejemplo, 3 por 2, ¿no? Eso en realidad se debería leer 3 veces 2 o 3 veces sumados 2. Sí. Ese es el concepto de la multiplicación. O sea, dije, órale. Yo no sabía estrictamente que eso era una operación. Una operación aritmética. Exactamente. Creo que normalmente cuando entramos a primaria, casi siempre, ya sea leer
o aprender a hacer alguna operación básica siempre nos enseñan de la forma más, ¿cómo se diría? Estricta, que debería ser de tal forma que solamente hay una forma. Ejemplo, las tablas de multiplicar la mayoría las aprendieron aprendiendo la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4, y cuando te decían dime las corridas, ahí es donde fallaba. Y de hecho, por eso mi teoría es que por eso la gran mayoría de los estudiantes detestan las matemáticas. No es que no puedan, simplemente no entienden por qué están obligados a aprender a memorizar. Y no todos tenemos esa capacidad, porque a final de cuentas es una capacidad. Ojalá yo tuviera esa capacidad de retención. Caramba, o sea, no estaría yo aquí seguramente, no sé. Pero yo no pude, y vaya, y sigo diciendo que es un evento trascendente para mí porque, vaya, transcurrió el tiempo, ¿sí? No sé en qué año habré leído yo eso, tal vez tendría yo unos 6 años, terminando el primer año, tal vez, de primaria. Pasas a segundo año y se supone que ahí pues te amplían lo que ya viste en primero, ¿no? Y entonces ya te empiezan a hablar de la multiplicación, sobre todo de la multiplicación en principio. Entonces yo recuerdo una mañana, llegué temprano, me senté en una de las butacas de hasta adelante y vi el pizarrón lleno de, o sea, ¿qué sí reconocí? Un montón de números escritos en el pizarrón. Y operaciones, reconocí el símbolo del igual, porque ¿dónde lo vi? Pues en la suma y en la resta, porque ya esa ya la sabía yo. Y el simbolito ese de la X, digo, ay, caray, ¿y eso qué es, no? Ya llegan mis compañeros, llega la maestra, y bueno, lo primerito que nos dijo, saquen sus cuadernos, saquen sus 2 lapiceros, teníamos azul y rojo. Era un orgullo tener lapiceros porque en primero nada más nos dejaban ocupar lápices, ¿no? Lápices y lápices de colores. Pero ya un lapicero, una pluma, como algunas personas les llaman, pues un orgullo porque no se puede borrar, ¿no? Y entonces nos dice, pues vamos a ver la multiplicación. Ok. Y entonces, definición de multiplicación. Y nos dijo la misma frase que yo ya había leído en el libro de mis señores padres. Y puso el ejemplo, o sea, nos dijo 3 por 2 es 6. ¿Pero por qué? Nos explicó. Pues es 3 veces sumado 2. Y nos pone 2 más 2 más 2. ¿Sí? ¿Cuánto dio la suma? 6. Entonces 3 por 2 es 6. O sea, yo me quedé, eso que yo había leído, que no había entendido del todo, en ese momento se me iluminó el cerebro, ¿no? Sí. Comprendí. Pero ahí vino el error después. Después de que nos explicó eso, todo se redujo a, y ahora aquí tenemos todas las tablas de multiplicar y vamos a aprenderlas. Y ahí empezó mi desastre. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Pues mientras lo podía ver, lo podía decir, pero me quitaban eso, se me borraba el cassette. Y les digo a mis estudiantes, miren, los primeros exámenes que nos hacían entonces de matemáticas, pues obviamente de algún modo me defendía, o sea, me ponían 4 por 5 y aunque no contestaba de inmediato, ¿qué hacía yo? Pues sumaba 4 veces 5 y siempre le atinaba al resultado. Pero tenía un problema. Todos mis compañeros terminaban antes que yo. Y entonces yo nada más alcanzaba a hacer algunas de las multiplicaciones. Y eso me daba solamente para sacar 6. Solamente para sacar 6. Pero después la maestra quiso enseñarnos el algoritmo de la multiplicación de más de un dígito. Pues para mí fue el desastre total, porque ya no era nada más 9 por 4. Ahora
25 por 46, por mencionar algo. Sopas, mano. O sea, pues ahí me tienen tratando de hacer cada una de las sumas según la multiplicación que yo había entendido. Fue un desastre. Anduve reprobando segundo año, tercer año, cuarto, quinto, sexto. Yo me imagino que mis profesores se la pensaron para pasarme de año, porque puro 6, 5, cuando se podía 7. Y les digo a mis estudiantes, pero díganme ahora a qué me dedico, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo entendí que las ciencias exactas en general no se tratan de memorización, se tratan de comprensión, de razonamiento. En cuanto tú dejas de tener comprensión y razonamiento, la ciencia muere, porque solamente es a través del razonamiento que se pueden producir ideas, declarando o teniendo conocimiento de causa de lo que es verdad y de lo que no es verdad. Como los teoremas. Pues sí. Es que creo que está el razonamiento matemático. Normalmente no, esa área la dejan de lado cuando te enseñan a algún tipo de operación, pero cuando te explican la razón de ser de muchas de las cosas que en matemática ya están establecidas, comprendes y empiezas a hacerlo, pero siguiendo esa lógica que tiene detrás. Y es complicado al inicio entenderlo, porque en la cabeza ya está la forma fácil, la forma optimizada de hacer las cosas. Pero en el momento en el que te explican por qué sale esto, a veces resulta incomprensible. Ejemplo, el teorema de Pitágoras. ¿Cómo es que a alguien se le pudo haber ocurrido que la suma de sus dos cuadrados es igual a la de...? Es muy similar. Entonces, generalmente caemos en eso, en la repetición, en la memorización, y olvidamos el por qué estamos haciendo las cosas. Exactamente. O sea, cuando llego a dar clases de matemáticas, que casi siempre... recuerdo mucho a un estudiante, ya tiene muchos años, que alguna vez, aquí mismo en el TEC, bueno, digo muchos años, no son tantos, aquí en el TEC apenas llevo, bueno, llegando a enero habré hecho 15 años en esta escuela, pero pues no sé, hace que será unos 10 años más o menos, un estudiante me preguntó, yo no sé si me lo dijo en son de broma o si me lo dijo porque se sentía estresada o que, vaya, no entendí el contexto mucho. Y me preguntó, oiga, profe, ¿por qué usted siempre da las materias más difíciles? Y yo le dije, pues yo no creo que sean difíciles, ¿no? La dificultad está en tu mente y en la manera en la que tú quieres aprender las cosas. Por supuesto, si estás esperando de mí que te dé una clase en la que yo te obligue a memorizar, estás equivocado. No vas a pasar. Porque, vaya, no es por maldad, pero no me canso de decirles a mis estudiantes, mis exámenes no son difíciles. No son difíciles. A veces la respuesta es inmediata, pero sin razonamiento no la obtienes, ¿no? Entonces, para poder contestar una evaluación de las que suelo poner, primero necesitas tener comprensión, ¿sí? Sin la comprensión es como lo que tanto se peleó en la educación a nivel básico durante mucho tiempo, que la gente sabía leer, pero que no comprendía lo que leía. O sea, me acuerdo mucho que hacían concursos de lectura para averiguar quién leía más rápido. Yo digo, ¿y leer rápido para qué? ¿De qué sirve que leas rápido si no comprendes al mismo tiempo lo que estás leyendo? Es inútil, o sea, no sirve para nada. Cuando debería preocuparnos más si se comprendió lo que se leyó. Eso es lo que debe importar. Bueno, si eso pasa con una lectura, ¿qué pasará cuando hablamos de matemáticas, cuando hablamos de física, de todas esas ciencias que de alguna manera fundamentan sus conceptos en cálculos?
O sea, yo al menos, ahí sí, siempre les digo a mis estudiantes, pues tal vez soy un náufrago en el mar de los incomprendidos, ¿no? Porque yo digo, no, o sea, yo no puedo aprender si no lo comprendo. Todo aquello que yo no sé, no es porque no lo quiera aprender, sí lo quiero aprender, pero pasa que a mí no me lo pueden imponer, me lo tienes que comprobar, me tienes que decir, pues, es de este tono porque, pues, esta es la longitud de onda, por así decirlo. Y no se le olvida. ¿Qué es lo mejor que puede pasar cuando lo tiene comprendido? Porque así lo deje de hacer durante muchos años, ya tiene el razonamiento en su cabeza. Es vivencial. Por memoria. Es vivencial. Ajá. Es vivencial porque, bueno, a los estudiantes a los que les he dado clase me conocen y siempre les digo, miren, hablo mucho con ellos, pues. Siempre cuando me ven la primera vez, no saben de mí, les digo, bueno, no los asusto, les digo, pero ven que tengo cara de enojón y ellos, pues se quedan callados, ¿no? No se preocupen, sí, no hay problema, soy enojón. Pero ¿saben por qué soy enojón? Porque a mí me gustan las personas que le echan ganas, las personas que tienen disciplina. Esas son las personas que me agradan. Las personas que no se quedan con dudas. Las personas que siempre tienen algo que decirme respecto de la enseñanza que les estoy dando. No faltó, vaya, cuántas experiencias, cuánta gente ha pasado en estos 14 años que llevo, por ejemplo. En alguna ocasión me mandaron a ingeniería forestal a darles álgebra lineal. Y en alguna de las sesiones una muchacha me preguntó, oiga, profe, ¿usted qué sabe tanto? Le dije, no, yo no sé tanto. Sé algunas cosas, le digo, porque no soy enciclopedia. Me dijo, bueno, es que hay algo que yo siempre me he preguntado y ya que veo que usted le sabe tanto a esto, siempre me ha causado curiosidad, ¿cómo es eso de las leyes de los signos? O sea, ¿por qué más por más es más? ¿Por qué más por menos es menos? ¿Por qué menos por más es menos? ¿Y por qué? Y ese es el más increíble de todos, me dice. ¿Por qué menos por menos es más? Me dijo. Le dije, perdón, tú quieres saber por qué existen las leyes de los signos. Aunque le expliqué, bueno, estás hablando de un concepto puramente y estrictamente matemático, que la mayor parte de la gente entiende por dogma. Y por eso les llaman así, leyes. Son leyes. Pero esas leyes, por más que sean leyes, tienen una razón de ser. Y es muy simple, vaya, le dije, y fui honesto, le dije, mira, ahorita en este momento no te puedo contestar. Dame chance, mañana mismo te lo explico. Bueno, ¿qué hice? Pues fui y consulté donde tenía que consultar. Y bueno, existen muchas maneras de explicar el por qué. ¿Las rectas numéricas? No, tienen que ver. Pasa que ahí hay otra. Es que yo, bueno, cuando me empiezan a hacer esa clase de preguntas, yo siempre tengo respuestas. Yo les he dicho a mis estudiantes, ¿ustedes por qué creen que existen las ecuaciones? Y generalmente se quedan callados. Bueno, la respuesta es que tú no entiendes una ecuación hasta que la graficas. Hasta que tu profesor te dice, tienes un sistema coordenado, ¿sí? Donde tienes el eje de las X, el eje de las Y, y entonces ahí te pueden hablar de la ecuación de la recta, te pueden hablar de la ecuación del círculo, por ejemplo, etcétera, 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 ¿sí?
Pero resulta que los matemáticos, por lo general, vaya, yo no soy matemático, ¿sí? Pero sin que se me vaya a hacer que algún matemático me escuche por ahí, pero lo diré de este modo: a los matemáticos en general no les gusta escribir mucho, no. Todo lo que a nosotros a veces nos dictan como un teorema, ellos lo abrevian con símbolos. Y quien esté pues en Alemania, quien esté en Suecia, quien esté en Canadá, en Estados Unidos, si está en México, si está en Sudamérica, si es matemático, ese conjunto de símbolos, sin importar el idioma, lo comprenderá, ¿sí? Entonces, esos símbolos ahorran todas las palabras que nosotros podríamos escribir, ¿sí? Bueno, pues si a los matemáticos les choca escribir, pues imagínate si les ha de gustar dibujar. Pues no les interesa. O sea, ellos ven escrito x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Inmediatamente, ya sé de qué estás hablando. Sin necesidad de dibujarlo. Es como ponerle esqueleto a tu realidad en términos matemáticos. Por ejemplo, el tener una figura, tú no vas a dibujar eso. Entonces, si necesitas una precisión matemática para poder explicar un fenómeno, lo haces a través de ese lenguaje. Vémoslo así, como un lenguaje. Exactamente. Y es que ellos tienen esa capacidad de abstracción. O sea, yo mismo les digo, bueno, yo les digo lo que alcanzo a ver, porque a lo mejor en mi experiencia, y volveré al pasado, ¿no? Acabé la primaria de milagro, sobre todo en matemáticas. No las detesté, eso sí no, pero sí me costaron mucho trabajo por la manera en que me las enseñaron. Pasó la secundaria y a veces les digo a mis estudiantes, ahí fue donde vino mi venganza, porque ahí es donde apareció el álgebra, y el álgebra sin razonamiento no sirve. No tienes gran necesidad de memorizar más que algunas cosas si tú quieres. Es que puedo almacenar algunas cosas simples, pero las cosas más complejas no puedo memorizarlas, las tengo que deducir. Pero bueno, el caso es que pasaron los años, no sé, pasó la secundaria, llegó el bachillerato, y bueno, no había para aquel entonces, estoy hablando de 1991, no había una universidad, vaya, la única escuela de nivel superior que había aquí en Zacapoaxtla era ¿cómo se llama? La Normal, ¿sí? La escuela normal, creo que se llama Raúl Isidro Burgos. No sé si ya cambió de nombre, pero pues así se llamaba entonces. Y pues de alguna manera, me había nacido la idea de ser profesor, pero bueno, hoy en día mi papá como que ya no se acuerda, pero en su momento él me dijo, no, ya somos muchos maestros, no, ya no cabemos, me dijo él, y de algún modo, vaya, no son exactamente sus palabras. Claro, ahora se lo digo y pues dice que ya no se acuerda, ¿no? Porque para él no fue una conversación relevante, él ya tenía pensado a dónde me iba a mandar, y en aquel entonces pues era de, pues a donde me diga mi señor padre, pues a respetar su idea. Eso sí, me puse rebelde en la carrera que él pensaba que yo iba a estudiar, pero bueno, eso es arena de otro costal. ¿Qué carrera le había sugerido? Como dije hace un rato, tenía muchas aficiones de niño. Me gustaba mucho la geografía. Hasta hoy día me sigue gustando, pero en aquel entonces era exagerado. Me podían preguntar en dónde estaba determinado país y yo les sabía decir exactamente dónde estaban. Me podían preguntar la capital de tal otro país y también sabía cuál era su capital.
tenía por afición agarrar la máquina, y aunque no sabía escribir, sabía escribir en esas máquinas mecánicas, pues agarraba las hojas de mi papá y cuántas habré echado a perder, porque pobre de él, porque nada más veía cómo me las gastaba. Las ponía en la máquina de escribir y me encantaba abrir la enciclopedia, iba yo en orden alfabético, ¿no? Argelia, capital, fulanita de tal. Bueno, ahorita ya no me acuerdo, ya tiene mucho tiempo que no lo consulto, pero creo que es Argel. Sí, capital Argel. Cantidad de habitantes, tanto. Y así, todo eso con el tiempo alguien, vaya, en cuarto de primaria, la maestra que nos daba clases nos dijo que esas se llaman, bueno, yo no lo sabía, pero entonces entendí que esas especies de resúmenes de países se llaman monografías de los países, ¿no? Donde escriben los datos principales de esos países. Entonces esa era una afición que yo tenía y ahí siempre sacaba 10. En mi época ciencias sociales se llamaba la materia, ¿no? Todas esas que después repartieron en otras materias se llamaban ciencias sociales. Esa era una afición. Otra afición que tenía era hacer casas de papel, pero no el tejadito con su pisito, ¿no? Yo hacía edificios, pues. Ya incluso, sí. Como proyecto de arquitectura. Algo así, o sea, alguien las llamaría maquetas, pero no los hacía más que por simple juego, o sea, me apasionaban ver las casitas. Entre muchas cosas me imaginaba yo, o sea, me veía yo construyendo, y de hecho lo hicimos con ayuda de mi hermano menor. Con su apoyo yo hacía los dibujos en cartulina, él me ayudaba a recortar y a pegar, y luego les dibujábamos que las ventanas, las puertas, ¿no? Y llegamos a construir 2 ciudades con sus carreteras, que después empezó a ocupar mucho espacio en la casa de mis señores padres, y pues nuestra casa nunca fue muy grande. Pues un buen día pues fue a dar al basurero, ¿no? Que sentí feo, pues, pero pues eso era lo que mi padre pensaba que iba yo a estudiar, arquitectura, ¿sí? Y en mi rebeldía, el día que fui a hacer mi examen de admisión a la UAP, vi la lista de carreras que había disponibles, y como estaba yo enojado porque no me habían preguntado, pues no me habían dejado estudiar lo que yo quería ser profesor de primaria. Claro que ahora me digo qué bueno que no me dejaron, porque sí creo que tengo un carácter que no me hubiera ayudado mucho en ese nivel de estudios. Más sin embargo, dije, bueno, entonces ya me mandaron aquí, y dije, bueno, en un acto de rebeldía, no me importó, dije, bueno, ¿qué estudiaré? ¿Sí? Y ya sabía yo que había muchas carreras saturadas, ¿no? Y como estaba como que molesto, dije, vi ahí electrónica. Órale, electrónica. ¿Qué sé de electrónica? Entonces me acordé de las cintas de audio que existían, los famosos cassettes. Ay, yo tengo chorrocientos mil cassettes. Aún los guardo y todavía tengo mi equipo y sirve, aún los reproduce, ¿sí? Imagino que hasta le da el mantenimiento, ¿no? A sus... Trato, pero lo más delicado ahí no es tanto el aparato, sino como las cintas, porque son muy delicadas cuando pasan muchos años, sobre todo en la región en la que vivimos, con mucha humedad y más con estos cambios de clima que han ocurrido, pues las cintas se pegan, se aprietan, y es difícil ya después que la maquinaria jale la cinta, pues. Pero ahí me acordé, dije, órale, creo que es mi oportunidad de saber por qué una cinta puede contener audio.
¿cómo es posible que que se pueda reproducir música a partir de una cinta? Dije, pues es mi oportunidad. ¡Pum! Electrónica. Luego, en segundo lugar, la que quería mi papá, arquitectura. Tercer lugar, pues ya no tenía yo idea. ¿Y qué le pongo ahí? Contaduría. Pues contaduría es una de las carreras más saturadas. En cambio, electrónica, para ese entonces, era un boom. Era un boom la electrónica, era un boom la computación. Todos querían aprender, vaya, los que tenían esos gustos, aunque creo que eran gustos malentendidos, o sea, y no lo digo por mí, más bien por varios de los compañeros estudiantes que tuve. Que no estaba tan comercializado ni tan conocidos esas áreas, ¿no? De que apenas estaban introduciendo esas tecnologías. Era un boom porque había escuelas por todos lados, había escuelitas de computación y escuelas de electrónica, o sea, todos te enseñaban computación, todos te enseñaban electrónica. Pero creo que varios de mis compañeros lo malentendieron. En computación muchos entendieron que podrían entender cómo funciona un videojuego, una consola. Y lo sé porque veía cómo muchos estudiantes, en vez de ir a clases, mejor se iban a las maquinitas, ¿no? Y en el caso de la electrónica, muchos se iban con la finta, y no sé si aún, no sé, la carrera como tal creo que ha ido un poquito a la baja, ¿sí? Porque ahora como que se busca que un estudiante sepa mucho más cosas, ¿no? Ya no nada más el talento de la electrónica. Pero muchos de esos estudiantes pensaron que les iban a enseñar a reparar televisiones, grabadoras, equipos de sonido y todas esas cosas. ¿Y qué pasó? Entraron a la carrera y se dieron cuenta que la cosa no era así. O sea, computación, ¿sí? Era, en primeros semestres consiste en la ciencia de los números. Es la ciencia de los números, ¿sí? Y la electrónica, les digo a mis estudiantes, pues la electrónica es física aplicada. Es así de simple. Porque en electrónica, pues claro que puedes ver esos aparatos, pero no es la meta. La meta es saber controlar a los electrones para fines prácticos, para fines de comunicación. Ahí es donde yo les explico a veces, bueno, a ver, existe la electricidad, pero decir electricidad, y decir electrónica no es lo mismo, ¿no? La electricidad es la energía en sí misma, y claro que está la ingeniería eléctrica, pero ellos ¿qué estudian? Estudian cómo generarla, ¿sí? Cómo se puede generar energía eléctrica, cómo almacenarla, cómo repartirla, exactamente. Sí. Eso es lo que estudia una ingeniería eléctrica. Y la electrónica entonces es manipular esa energía eléctrica con fines de comunicación. O sea, si la señal eléctrica no significa algo, entonces es electricidad. Pero si significa lo que está tan de moda, los bits, los bytes y esas cosas, y bueno, más allá estará el compañero que maneja puramente electrónica analógica, porque a su vez se divide en dos, analógica y digital. Habrá aquel que diga, no, pero incluso si no es bit o byte, la propia señal puede representar cómo se va propagando una onda de sonido, a final de cuentas. Y entonces sigue siendo electrónica, vaya. Ese en sí mismo, esa idea, ¿no? Entonces, muchos estudiantes entraron en mi generación. El boom no tenía poco tiempo, o sea, había empezado, podría decirlo yo, desde toda la década de los 80 del siglo anterior. O sea, de 1980, digámoslo, hasta por ahí de
el año 2000 más o menos. Que eran con las IBM, ¿no? Las computadoras más conocidas entonces, por lo menos los que no teníamos tanto dinero, eran las IBM, porque siempre han existido las Mac, las Macintosh, ¿no? Pero pues siempre han sido dispositivos muy caros, o sea, es en México en particular, y por lo menos en mi época, al menos en mi escuela, yo nunca vi una Mac, no. Todas las computadoras eran IBM, si se podía, y bueno, ahí tendría yo más tela para donde cortar. Pero bueno, reduciéndolo a eso, pues en ese entonces la escuela, porque así se llamaba entonces, la escuela a la que yo entré, era la escuela de electrónica. Y mi escuela formaba parte de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Entonces había 4 escuelas: la escuela de electrónica, la escuela de computación, la escuela de física y la escuela de matemáticas. ¿Sí? En los primeros 2 semestres, las 4 escuelas tenían a sus estudiantes revueltos. Compartían ramas. Sí, o sea, compartíamos salones, compartíamos materias, les llamaban entonces materias de tronco común, ¿sí? Entonces, esas materias de tronco común consistían fundamentalmente en matemáticas y en física, así nada más. Y por ahí había materias que la filosofía y no recuerdo, creo que ética no la recuerdo, creo que no llevábamos, bueno, pero con filosofía teníamos, porque al menos el que a mí me dio clases nos trajo arrastrando la cobija. Es que creo que también el dar filosofía en esas ramas ayuda para el pensamiento lógico, ¿no? Dentro del área. Al menos en mi época, esa filosofía estaba más bien orientada hacia la ética. Okay. Por ejemplo, nuestro profesor en ese entonces quería que al final del semestre le diéramos una formulación propia de nuestras ideas, pero basados en todos los autores, todos los filósofos clásicos y recientes acerca de lo que significa aprender ciencia, ¿no? Entonces, cuando a mí me tocó explicar mi idea, le dije, bueno, pues creo que la filosofía no es más que el bozal que necesita la ciencia para indicarle o para recordarle que esa ciencia debe ser humana, debe orientarse hacia la humanidad y no simplemente correr como un caballo loco y que se pierda, ¿sí? Porque eso ya ha ocurrido. Simplemente Einstein, el día que se enteró que se estaba fabricando o que se había hecho estallar una bomba atómica, él no desarrolló sus ideas con ¿sí? aplicaciones bélicas. Exactamente, al menos no era su idea. Bueno, ahí habría que ponerse a leer, hay mucha literatura a ese respecto. A él le pidieron asesorías, pues, pero fundamentalmente podemos entender que el señor no estaba muy contento de hacia dónde había llevado sus conocimientos. Mucha gente piensa que él fue el promotor de esa bomba atómica, pero no es del todo exacto eso. Oppenheimer, ¿no? ¿Perdón? Oppenheimer. Exactamente. Entonces, bueno, de todas maneras, pues si yo fuera él, pues yo no me sentiría tan feliz de saber que algún conocimiento mío sirvió para acabar con miles, yo no sé si son millones de vidas, porque aún hoy, no sé si hoy en día, pero por lo menos en la década de los 80s todavía se hablaba de las repercusiones de esas bombas en Hiroshima y Nagasaki. Más la Guerra Fría, ¿no? Que detonó todo este conflicto de guerra pasiva
entre dos países, entre dos potencias. Exactamente. Entonces, eso es algo en lo que, bueno, al filósofo al que me daba clases, le di esas ideas. Él me dijo, falta que centres más tu lema, me dijo, pero está bien, te da para aprobar. Y ya me puso un glorioso 7. Es que en verdad, o sea, fueron muy exigentes, al menos en el sistema en el que yo estudié, era definitivamente exigente. Y bueno, y eso me lleva a lo que estaba diciendo antes, en computación para esa generación. Por ahí alguna vez vi los números porque al rector se le tenía que entregar información y todavía en esa época había algo de movimiento estudiantil, grupos porriles, ¿sí? Y entonces se manejaban mucho las cifras, a los que andábamos llegando, nos andaban jalando, oye, es que vente al movimiento, que no sé qué, y ahí como que no entiendo muy bien de qué se están peleando, ¿no? Pues ahora sí que yo venía de mi ranchito, vengo de Zacapuala y llego a Puebla, y vaya, no estás tal vez tan empapado, sí sabía del movimiento estudiantil, no recuerdo, creo que es del 2 de octubre del 68, Ajá. ¿sí? Y ya no recuerdo la otra fecha, que es la época de cuando se dio el halconazo. Vaya, tenía conocimientos. 94, ¿no? Creo. No, fue en la década de los 70, por ahí. ¿Cuál fue? Yo me confundo un poco porque está el halconazo, está lo de Lucio Cabañas y está lo del 68, ¿no? Sí, bueno. Pero al final fue que se fue... Sí, se fue gestando. Son movimientos que existieron y bueno, para ese entonces, pues yo los veía desde mi ranchito, pues yo los veía ya muy lejos. Y cuando llegas a la universidad y ya te empiezan a hablar de eso, yo no entiendo de qué me estás hablando. O sea, pues sí vi la noticia, sí vi una reseña, pero no entiendo del todo qué estamos peleando, ¿no? Pero bueno, había muchos grupos así. Entonces se manejaban muchas cifras. Y entonces al rector le pasaron la cantidad de estudiantes que habíamos ingresado a las 2 carreras, ¿no? Bueno, a las 4, de hecho. Y bueno, la carrera más grande en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas era computación. Para esa generación habían entrado 1,600 estudiantes. Los de electrónica éramos 800. De física y matemáticas ya no me acuerdo, creo que siempre fueron inferiores sus números, no sé, tal vez unos 400 para física, 200 para matemáticas, pero esos ya los estoy inventando, ¿no? Y en primer semestre llevábamos una materia que fue el coco de todos en absoluto. Esa materia tenía un nombre bien sencillo, se llamaba Matemáticas Básicas. Sí, pero y les digo a los muchachos, lo que no alcanzábamos a comprender era que yo al menos entendí que todo lo que yo había aprendido de matemáticas desde primaria hasta bachillerato no servía. O sea, no servía por el simple hecho de que llegó un profesor y nos dijo, a ver, ¿cuántos números existen? El profesor, le contestamos todos pues le decimos, existen 10. No, ¿y por qué existen 10? ¿Cómo saben que son 10? Pues es que eso nos enseñaron, pues están mal, porque entonces ustedes han estado usando una cantidad de símbolos sin sentido alguno. Así de simple, o sea, vino a matar toda la matemática que yo sabía. La vino a destruir. Y nos dijo, para que ustedes entiendan este curso, ¿sí? Olviden todos los números. A partir de ahora solamente existe el número 0 y el número 1. El binario. No es el binario. ¿No? Simplemente es que para que puedan existir todos los demás, primero debes entender el concepto
de la nada y la unidad. No puede haber un 2 sin que haya un 1. Porque si junto 2 unos, bueno, entonces sí ya son 2. Entonces, en esa materia nos enseñaron toda la rigurosidad de la aritmética. Pero con rigor, o sea, si tú me vas a hablar de que existe un número C, que es el resultado de A más B, primero me debes de decir cómo fue A y cómo fue B. Y una cantidad de conceptos. Y no lo entendíamos nosotros porque el que nos daba clases o era un maestro en ciencias en matemáticas o era un doctor en matemáticas. O sea que nos estaban enseñando desde el punto de vista matemático, no desde el punto de vista práctico. Exactamente. A la mayoría les hizo un mal, porque significó abandonar la carrera. A medio año, habiendo pasado el semestre, de 800 que éramos, habíamos quedado 400 en electrónica. Y algo más o menos similar en computación, ¿no? Y yo les digo, yo no sé, pero creo que esa manera de pensar, junto con aquel filósofo, cambiaron mi percepción de las cosas y ahondaron más en mi idea de que no puedes aprender sin comprender. Es así de simple. Tienes que comprender para aprender. Si no lo comprendes, no va a funcionar. Y por eso alguna vez me mandaron a dar cálculo integral, ¿sí? Y empiezo a darles las reglas fundamentadas sobre cómo se aplica la integral. Pero entonces vuelvo a conceptos que debieron ver en cálculo diferencial. ¿Y qué resulta? Pues que se les ha olvidado. ¿Por qué les digo, cómo es posible que se te olvide de un semestre para otro? Pues que no lo aprendimos bien. Porque realmente, generalmente como la traba que tenemos como estudiantes siempre es cálculo. Porque en un inicio, si no tenemos las bases o no comprendemos el por qué tenemos que aprender cálculo, es ahí donde empieza el problema, desde ahí. Y es que desde ahí está ¿cómo se dice? Yo lo llamaría, yo no puedo juzgar la forma de enseñar de nadie. O sea, yo simple y sencillamente me limito a lo que yo alcanzo a ver y a entender, ¿no? Cada quien tiene sus motivos, sus estilos, sus reglas, sus normas. Pero yo siempre les digo, miren, el pasar una asignatura, ¿sí? No se trata de que te pongan 100, que te pongan 70, 80, 90, da igual. Lo que pasa es que no estás entendiendo que estás adquiriendo una competencia que es necesaria para que comprendas una competencia más grande. Es fundamental. Al menos en la carrera en la que más trabajo, que casi siempre ha sido así, tiene ya varios años en los que yo solamente imparto en mecatrónica, yo les digo a los estudiantes, yo no puedo juzgar las demás carreras, pero sí les puedo decir que es mecatrónica la carrera que más les exige que todos los conceptos se comprendan, porque ninguna parte de lo que ustedes están viendo está separado. Si quieres describir un mecanismo, ese mecanismo, ¿sí?, se manejó energía y esa energía procedió de una fuente de energía, una transformación de esa energía que pasó por varias etapas. Primero era un agua cayendo, haciendo girar una turbina para generar la energía eléctrica la condujeron hasta donde tú estás, tú alimentaste un equipo electrónico que controla la forma en que opera ese mecanismo y ese mecanismo sigue reglas para girar tanto como tú quieres. Entonces no puedes separar la ciencia. Si la separas,
Entonces, cuando llegue el momento de volver a repasar cómo se llegó a ese concepto, no lo vas a entender, porque es como si quitas un piso de un edificio. Todo lo que está sobre él se va para abajo. No funciona así. Como la teoría de los sistemas, ¿no? La teoría de los sistemas donde todo tiene que ver de forma holística y cada una de las partes conforman al todo. Y si una de ellas falla, por completo todo el sistema falla, y si arreglas una de esas partes, eso no te garantiza que ese sistema va a funcionar. Efectivamente, o sea, tienes que comprenderlo. Entonces, al menos a mí, cuando en las asignaturas que suelen darme, siempre busco que entiendan la relación que guardan todas las cosas. O sea, me asignan métodos numéricos, por ejemplo, que es una asignatura de mecatrónica. Y les digo a los estudiantes, bueno, ojalá que estemos entendiendo a qué vamos a jugar. Aquí se involucran el cálculo diferencial, el cálculo integral, la aritmética, por supuesto, el álgebra, la trigonometría, la geometría analítica y obviamente el álgebra, porque es nuestra herramienta. Pero eso que te dije ahí son puras matemáticas. ¿Estamos? Sí. ¿Sabes qué? Que aquí aparece entonces la computadora. Y entonces todas esas asignaturas que viste antes, aquí se revuelven. Tienes que revolverla con la computadora. La computadora también tiene que aprender a derivar, también tiene que aprender a integrar. Pero tiene problemas la computadora, provoca errores. Tiene su lenguaje, tiene su forma. Y exacto. No entiende el lenguaje humano. Exacto. ¿Y saben qué? Pero estos métodos numéricos no están hechos nada más para hacer números. Se trata de que los métodos numéricos puedan describir de algún modo lo que ves. Es una herramienta de investigación que si tú me preguntas inmediatamente aquí dónde lo voy a ver, no te lo sé decir exactamente, pero donde entre un aparato computacional que tenga que hacer cálculos de supuestos, entran los métodos numéricos. Y la base que tienen. Sí. Por o sea, todo por ende. Entonces, ¿qué materia después me asignan? Ecuaciones diferenciales. Sopas. Pues ¿saben qué? Que es volver a hablar de todas esas matemáticas, a lo mejor sin tanta necesidad de la computadora. Pero su nombre lo dice. Es entender que las ecuaciones no solamente consisten de variables y números, sino que también pueden aparecer en esas ecuaciones integrales y derivadas y se tienen que resolver también. Y es a través de las ecuaciones diferenciales que podemos describir la realidad. Es como que, al menos en mecatrónica, ¿sí?, es la última de las matemáticas. Les digo, están a punto de graduarse de matemáticas a nivel superior. ¿Sí? Y después esas ecuaciones diferenciales se convierten en una asignatura que ellos llevan que se llama dinámica de sistemas. Ahí se revuelven todas sus físicas. Y el cómo interactúan entre ellas. Sí, a través de ecuaciones diferenciales. Significa describir, como su nombre lo dice, sistemas a través de ecuaciones diferenciales. Describirlos, entenderlos a través de esas ecuaciones. Y luego les digo, y eso después se convierte en teoría de control. Porque una vez que los has descrito, pues ahora queremos controlarlos, queremos robots, queremos que hagan algo. Esas cosas que ya describimos, como ya las describimos, podemos controlarlas. Y esa teoría de control después se convierte en robótica. O sea, no puedes separar las cosas. Está prohibido, al menos en mecatrónica, hacer eso. No se puede. Entonces, en eso fundamento yo mi justificación para decirles, es que necesitas entenderlo. Si no lo entiendes, entonces va a ser muy difícil que lo hagas funcionar, ¿no? A mí me pasa muy a menudo que siempre me entregan sus prácticas mis estudiantes
¿sí? Y bueno, yo sé que se esfuerzan, yo lo sé y lo reconozco. O sea, yo jamás tengo el afán de que se sientan menos, pero tienen una frase muy hecha. Dicen, es que en la mañana armé mi práctica y ya funcionaba bien, pero ahorita que se la traigo aquí a mostrártela, ya no funciona. Y es entonces cuando le digo, el problema es tu forma de trabajar, la forma en que tú construyes tu práctica, la forma o el tiempo que le dedicas a ella. Entre menos tiempo te tardes, ¿sí?, más probable es de que falle. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con eso? No estoy diciendo que no tengas que ser rápido. Te estoy tratando de decir que debes ser metódico. Que si pones un cablecito de aquí a acá porque debe conducir la corriente, pues checa que efectivamente las terminales estén haciendo contacto. Es algo muy sencillo. Como un control de calidad. De hecho, eso es. Sí. Pero te estás asegurando al construirlo. Y es bien tardado. Es tardado. Porque tienes que estar con ese aparatito llamado multímetro y estar... Que suene el multímetro porque así me está diciendo que hace contacto. Es algo muy sencillo, pero que casi nadie hace. El resultado es que cuando construyen el todo, generalmente algún cable se soltó o por ahí no pusiste bien el cablecito. O no hubo una conexión. Exactamente, sí. Es así de sencillo. Entonces, les digo, no, es que ustedes quieren las cosas fáciles. Y eso, y he ahí tal vez mis frases que más les menciono a mis muchachos. Yo tengo 2 frases. Sí. Una es el título de una canción y otra es una frase de otra canción. Una está en inglés. Yo no sé, les digo a mis estudiantes, perdonen mi inglés. Yo aprendí inglés en mis libros de electrónica, porque también les digo, ustedes se pelean porque no está en español. Pues déjenme decirles que yo no tenía internet, ¿no? Y nuestros profes no querían que usáramos libros en español, y sí había, pero eran pocos los ejemplares que había en la universidad. ¿Cuáles eran los primeros que volaban cuando te dejaban trabajos? Pues los que estaban en español. ¿Y cuántos éramos nosotros? Pues chorrocientos, o sea, en una sola generación, sin contar los demás semestres, pues ¿cuántos éramos? Entonces llegabas a la biblioteca, no, pues ya se lo llevaron. Y bueno, yo les platico experiencia, les digo, llegó el momento en el que alguna vez me dejaron un trabajo de determinado libro y tenía que ser de ese libro. Llegué a la biblioteca, ya no hay. Y el único que está en francés. ¿Lo quieres? Pues démelo, o sea, ¿qué voy a hacer? Necesito los ejercicios. No puedo decir los resultados de eso porque si no sé hablar inglés, pues mucho menos francés. Entonces, pues ahí lo que le alcancé a pescar de lo que decía, ¿no? Pero les digo, en mi mal inglés, hay una canción cuyo título es No Pain, No Gain. Es una canción de Scorpions, ¿sí? Y ¿qué significa? Siempre les pregunto, ¿ustedes son los del inglés? Si no hay dolor, no hay, ¿qué? ¿Ganancia? Ganancia, no hay triunfo, ¿sí? Y la otra frase, esa es en español, es más fácil. No hay amor sin dolor. En eso resumo yo mi filosofía. O sea, ¿quieres aprender? Tienes que sufrir. Así tiene que ser. Porque entre menos sufras, significará que más fácil lo vas a olvidar. Es así de sencillo. ¿Por qué no te costó? Pues sí, porque las cosas que más te afectan, y siempre les pongo los ejemplos, bueno, pues tienes tu novia, tienes tu novio, pues yo nomás te digo, no es porque así tenga que ser, porque obviamente nadie quiere sufrir, pero te aseguro que por diestras o por siniestras, si tú amas a esa persona, tarde o temprano, por alguna circunstancia,
tal vez supuesta, tal vez verdadera, pero le vas a llorar. Y esa experiencia a ti te va a hacer cambiar. Porque si no cambias, entonces no estás aprendiendo. Vuelvo al punto del principio, ¿no? Porque entonces cuando llega el momento en el que, bueno, ya la juventud de hoy en día ha cambiado bastante, como que ya no quieren los compromisos. Pero si algunos de esos poquitos que todavía deciden casarse, lo hacen porque seguramente, y eso en el mejor de los conceptos, es porque seguramente vivieron tantas experiencias que están perfectamente conscientes de a quién eligieron y de que se quieren quedar con esa persona. Y a eso se le llama madurez. Y la madurez se da por experiencia. Es así de simple. Entonces, pues, si quieres ser ingeniero, tus conocimientos también tienen que madurar. Y para que madures, tienes que experimentar de algún modo el dolor, por así decirlo, ¿no? Que la finalidad mía no es esa, porque siempre que llego a aplicar bueno, hoy no les gusta la palabra examen, ahora se tiene que decir evaluación, pero cada vez que aplico una evaluación escrita, siempre les digo a los estudiantes, ahí dice que te puedes tardar hasta 2 horas, pero te aseguro que la evaluación se puede hacer en 15 minutos. Claro, si sabes las respuestas, vaya, si has estudiado, y estudiar no significa matarse la noche anterior para recordar los conceptos. Eso no va a funcionar. Al menos en mis asignaturas esa forma de estudiar no funciona. Y se los he demostrado a mis estudiantes. Entonces, cuando se trata de conceptualización, siempre les digo a los muchachos, bueno, cuando se trate de estudiar un teorema, ¿sí? Yo te digo la definición matemática, la que tanto nos peleaba aquel maestro de matemáticas. Hay muchos conceptos en matemáticas. Él nos las dijo, pero ya muchas se me olvidaron, ¿no? Pero si hay algunas con las que me traumatizó, fueron 2, la palabra axioma y la palabra teorema. Y nos dijo ese profesor, los axiomas son las leyes de Dios. No se preguntan, se aceptan. Así nada más. Y los teoremas son ideas que se fundamentan en esos axiomas, pero para aceptarlos como verdaderos se tienen que demostrar. Si no los demuestras, entonces no son verdad. Así de simple. Y entonces, pues obviamente le preguntábamos al profesor, y entonces si los números dejaron de existir, ¿cuáles son los axiomas? Y él nos dijo, pues ya te dije 1. Existe el 0 y existe el 1. Ese es un axioma. Pero ¿cómo podemos aceptar eso como verdad? Y él nos dijo, pues ya te dije, son como las leyes de Dios, no se preguntan. Pero él agregó, nos dijo, mira, la verdad es así. Se toman o se consideran como verdades por el simple hecho que para todos es evidente de que o tienes nada o tienes algo. Ese algo es la unidad. O sea, si hablamos de dinero, o tienes 0 pesos o tienes al menos 1 peso. Y con decir 1 peso ya puedes decir que tienes más que el que no tiene nada. Es así de simple. Entonces, ese axioma es verdad porque para todos es evidente que es verdad. Ese es un axioma. Y ya ahí se ven otras propiedades acerca de los números, que la densidad, que se me han olvidado muchos de la propiedad de la cerradura, el axioma del supremo y un montón de cosas que nos enseñaron entonces. Y bueno, yo esas 2 palabritas, esos 2 conceptos, los sigo ocupando, pero simplemente para decirles a los estudiantes, lo que pasa es que este es el fundamento del entendimiento. Por eso nos han separado esas 2 ideas. Entonces, cuando tenemos que ver matemáticas puras,
yo les digo a los muchachos, cuando tengamos que hacer ejercicios, el ejercicio está bien, qué bueno que ejercites, pero nosotros vamos a establecer una regla. Antes de poder ocupar una de esas que llaman fórmulas, primero vamos a demostrar que son verdad, ¿sí? Y las demostramos matemáticamente. Y es ahí donde comienza lo más largo y lo más complicado, ¿no? Pues para los estudiantes, sí. Y al principio, pues obviamente les cuesta un poco de trabajo esa manera de ver las cosas. Y como dije, pues cada quien tiene su visión, ¿no? Pero cuando me llegan a preguntar cómo es que usted ha acumulado tantas cosas, les dije, pues mira, sentado en mi silla por las tardes, no. O sea, últimamente ya no tanto, ¿no? Pero porque ahora tal vez ya con mi edad ya me digo a mí mismo como que ya me empiezo a sentir un poquito cansadito, ¿no? Pero antes, por lo menos cuando fui estudiante, y aún más, apenas me estaba acordando, acabo de impartir en el semestre microcontroladores y me acordé que les dije a los muchachos que tenía un partido de FIFA por la tarde y se ríen, ¿no? Y bueno, mi señor padre, que ya pasa de los 70 años, me dice, ¿todavía sigues jugando esas cosas? ¿Cómo pierdes el tiempo? Me dice. Y les digo a los estudiantes, pues, ¿por qué se extrañan? Ustedes ni habían nacido y yo en mi casa tenía un Atari. Una consola de 8 bits. Sí, la del control con un solo botoncito. Un botón y la palanca. Sí. Tenía un Atari. Tenía un Atari en mi casa. Que con mucho esfuerzo, tuve unos padres, tengo unos padres aún, bendito sea Dios, que me viven, muy amorosos, que siempre nos dijeron, nosotros somos pobres, nosotros no tenemos nada que dejarte, así que lo único que te vamos a dejar son tus estudios. Y de los poquitos lujitos que nos pudieron dar, con mucho esfuerzo nos compraron un aparato de esos a mí y a mis hermanos. Pero el descubrimiento de eso, y después cuando entré en electrónica, para esto, volviendo al asunto del cassette, en electrónica nadie me explicó cómo era que el audio se guardaba en la cinta. De lo más curioso que les dije a mis estudiantes. Y sin embargo encontré que me apasiona la arquitectura de computadoras. Es algo que yo encontré cuando me empezaron a hablar de bits, de bytes. Dije, de aquí soy, o sea, ¿cómo se construye una computadora? Ojo, que les digo a mis estudiantes que mi meta no era programar, ¿no? Mi meta era entender, y sigue siendo, entender cómo es que se dan los procesos electrónicos en sí mismos en las partes de una computadora. Eso es lo que a mí me atrajo hacia el final de la carrera, cuando tenía que tomar algún tema de especialidad. Me apasionó también la biotecnología, o sea, la arquitectura ahora del cuerpo. La bioelectrónica se llamaba entonces, le decían. Y era la electrónica que se refería a todos esos dispositivos que suelen utilizarse en medicina o en cibernética incluso, ¿no? Y eso también me gustó. No sé, les digo a los estudiantes, mi tiempo me ha permitido ver el cambio de todas esas cosas y sigue impresionándome. Que es como... después de toda la experiencia que ha acumulado, como qué es lo que espera que pase dentro de unos años, ¿qué considera que sería como el pronóstico? Híjole, eso es algo que más bien a mí me preocupa, porque más que apasionarme me asusta, porque el hecho de pensar
en la inteligencia artificial, en el machine learning, tienen sus ventajas, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Bien aprovechados puedes aprender mucho, ¿no? Pero lo que me asustan son las referencias técnicas que han tenido esos dispositivos sobre el desarrollo humano. No sé hace qué tiempo, tendrá 2, 3 años, no sé si me equivoqué yo. Leí en un artículo en una revista que algunos estudiosos de la biología humana, del cerebro sobre todo, no desconozco ahí sí, mis compañeros que trabajan en biología han de saber mucho más que yo, pero realizaron una investigación, no sé, ya no recuerdo exactamente en qué años, pero hicieron una comparación sobre la evolución del cerebro, más o menos desde fines del siglo pasado y lo que llevamos de este siglo, ¿no? Y ellos descubrieron que a partir de la aparición de los dispositivos celulares, de su abundancia, de los dispositivos smartphones, como les llaman, descubrieron que el cerebro humano en promedio ha disminuido de dimensiones. No sé si eso le implique algo a usted. Han ocurrido fenómenos dentro de nuestra juventud y se ha reflejado, por ejemplo, la pérdida de atención a determinados tiempos o lapsos. Ejemplo, nosotros estamos acostumbrados ya a una generación específicamente de felicidad, de serotonina, uh-huh. Y eso es porque así se están desarrollando las tecnologías. Entonces, el hecho de que tu cerebro le implique tener más atención o le implique enfocarse en algo, es un problema que se ha identificado en nuestra generación. El hecho, por ejemplo, de que existe una red social donde el contenido es corto, de 30 segundos a 1 minuto, hace que nuestra atención pierda el foco. O incluso ciertas cosas que a veces llegamos a tener, como TDA, el trastorno de... Bueno, el TDA específicamente. Sí. Entonces ha afectado demasiado que ahora las generaciones tienen un problema de atención y un problema de aprender, del aprendizaje, porque el hecho de que tengamos tantas herramientas y el hecho de que tengamos tanta tecnología hace que ahora no queramos acceder a ello, porque estamos tan saturados y hay una saturación de específicamente esa información que deja de lado, que ahora ya no está ese interés. Y además de eso, hay otro fenómeno que es esto de que estamos enfocados solamente en nuestra realidad. Y eso implica que si nosotros adoramos ciertas cosas, o si nos gustan tales cosas, o si somos partidarios de ciertas ideas, solamente se nos muestra esas ideas. Y entonces nos quedamos solamente en eso, en nuestra realidad inmediata. Pues exactamente, o sea, y eso es algo que a mí en lo personal me preocupa. Entonces, yo sé, por ejemplo, cuando me asignan, me choca estar equivocando las palabras, pero bueno, cuando me asignan dar materias que tienen que ver con programación, yo les digo a los estudiantes que hoy en día existe la tecnología para resolver las tareas que uno les deja. Y les digo, bueno, puedes ir al dichoso chat GPT, creo, no sé cómo se diga en inglés. Así le llamo yo, y puedes acudir a él y pedirle que te escriba el código. Y a lo mejor lo implementas, se lo pones a tu dispositivo y va a funcionar. Te digo, no hay problema, ¿sí? Hazlo. Pero cuando me lo vengas a entregar, me tienes que explicar cómo es que funciona eso. Y por eso yo me tardo un montón revisando las prácticas de mis estudiantes. Es una forma de evitar que ocurra ese fenómeno. La dependencia. Exacto. La dependencia a lo fácil. Exactamente, porque les digo,
Es como yo, cuando llegué a determinada edad, mi metabolismo cambió, ¿sí? El sedentarismo, el definitivamente ser una persona al menos floja en el aspecto físico. ¿A qué me ha llevado? Pues a desarrollar esta anatomía que ahora tengo, ¿no? Que no es precisamente sana. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que el cuerpo no se ha ejercitado. Le digo, pues, ¿qué creen que le pasará al cerebro cuando ustedes todo el tiempo solamente se han preocupado nada más por pasar y no por aprender? Sí, porque es distinto. Hay toda una línea, tan solo en la inteligencia artificial está ese argumento de usarla como un recurso, como una ayuda, como una ayuda, más no como depender directamente de ello. Lo que ocurre es que como nos preocupamos más por aprobar la asignatura, ya no nos preocupa tanto si realmente estamos ejercitando nuestros conceptos, nuestras ideas, y por lo tanto, bueno, si algún conocimiento obtuviste, este es inmediatamente desechado porque no es algo que le haya impactado a tu cerebro, ¿no? Y bueno, a lo largo de mi experiencia, ¿sí? Yo tuve maestros de todo tipo, o sea, siempre les he dicho a los estudiantes, nunca piensen que por haberte ido pues no sé, a la Universidad de las Américas, al Tecnológico de Monterrey, pues ya eres la fregonería. Pues no es cierto, les digo. En todos lados se cuecen habas, ¿no? Y una de las experiencias, tal vez llamaría yo agridulce, que tuve alguna vez en mi carrera, fue que tuve un profesor que admiraba yo bastante. Daba justamente las asignaturas que hoy más me agradan, ¿no? Que tienen que ver con electrónica digital, arquitectura de computadoras. Oh, era un gran maestro. No sé si aún siga ahí en la escuela. La última vez que lo vi, hace como 2 años, vi la lista de profesores, aún estaba por ahí. No voy a decir su nombre para no ventilarlo, pero lo admiraba y aún lo sigo admirando, pero era una persona muy especial, muy especial. O sea, daba clases y ¡pum! O sea, tú no podías perder la vista de lo que él estaba explicando. Y no era aconsejable estar escribiendo en la libreta, no, ponle atención y después si quieres ve a un libro para reubicarte en lo que él te estaba diciendo. Y terminabas la clase, les digo a mis estudiantes, cuando terminaba la clase, ¡pum! Yo sentía que el cerebro me estallaba de la cantidad de ideas que me había dejado. Sí, bastante. Y en alguna ocasión, estaba yo pasando, no lo voy a decir con tanta precisión, perdón, pero ya era el fin del semestre, pasó todo el semestre y nunca nos dejó ninguna actividad, nada, ni exámenes parciales, ni tarea de investigación, nada. Pero llegó el final del semestre y nos dijo, bueno, ahora ustedes me van a diseñar un circuito integrado, ¿sí?, con toda la teoría que estuvimos viendo y con el lenguaje que estuvimos aprendiendo, ustedes me van a diseñar un circuito integrado que haga algo que ustedes, ¿sí?, que ustedes definan. Ustedes tienen que definir qué va a ser, ¿no? ¿Cómo me van a comprobar que funciona? Me tienen que mostrar en mi computadora el diagrama de cómo quedó el diseño y tienes que mostrarme una impresión de los resultados numéricos que te da el diseño que tú hiciste. Los números simplemente implicaban el hecho de que si tú le metías determinada cantidad de información, los números específicos tú los podías predecir. O sea, haciendo algún cálculo, ¿sí? Veías la impresión que te daba la computadora, comparabas los números y obviamente si eran iguales, tu diseño estaba perfecto. Para entonces tenía una
novia con la que ya teníamos muchos problemas. Y vaya, nos dijo, bueno, aquí ya no recuerdo la temporalidad, pero digámoslo así, nos dijo un lunes, me lo traen el miércoles, perdón, y ya en base a lo que me traigas y lo que haga tu diseño, yo te pongo tu nota, ¿no? Bueno, andaba yo alicaído y me desvelé 3 días, ni siquiera fui a la universidad a las demás materias porque estaba re preocupado, era la materia más compleja de las que llevaba en ese semestre. Y me desvelé, de lunes hasta miércoles, fui a la hora que nos había citado en su cubículo. Para esto era yo el único que estaba en el cubículo. Le toco a la puerta, entro y me dice, ¿qué pasó? Ni me conocía, para empezar, no me conocía. Pues ¿cuántos éramos? 60 en su clase. Y pásale, ¿cómo te llamas? Ya le digo, pues Edgar Hernández. Ok, a ver, ¿qué me traes? ¿En qué consiste tu diseño? Pues se supone que es un generador de funciones digital. Ok, a ver, tus impresiones. Y le enseño, mis impresiones eran un bonche de alrededor de 200 hojas. Dijo, ¿esto obtuviste? Me dice. Y le dije, pues es que fue lo mejor que pude hacer. ¿Seguro? Me dice. Y dice, a ver tu disco, quiero ver tu diseño en la computadora. ¿Dónde? Que les digo a los muchachos, mi computadora era de las sencillas, o sea, de las livianitas, y en cambio el maestro pues tenía el monstruo que le había dado la universidad, era un maquinón. Y mete el disco en su computadora, trata de ver el diagrama de los elementos que supuestamente eran mi diseño, lo mete y trata de mover su mouse y la pobre computadora hace esfuerzos por representar los gráficos. Va haciendo así. Les digo a los muchachos, era ver temblor visión. No se pudo mover ni un tantito de la escena inicial que le presentó el software. Les digo, pues se voltea a verme mi profesor y me dice, esto no está bien. Y se pone a revisar las hojas. Esto no tiene sentido. Esto fue tu diseño. Digo, sí, profe, pues ¿qué le voy a hacer? Y ahí todo alicaído, ¿no? Y me dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y le digo, pues no sé, maestro, lo que usted considere. Pues yo creo que tal vez deba reprobar. Y ese maestro, insisto, tenía un carácter bien especial. Él lo podías encontrar por los pasillos de la universidad. Le podías decir buenos días y nomás te hacía una mueca pero una mueca de desaprobación, o sea, no de buen gusto. A lo mejor sonreírte, ¿no? Si no te quiere contestar. Yo aquí a los estudiantes les digo, a mí discúlpenme, pero es que yo tengo cerebro de teflón, a mí se me olvidan sus nombres. A menos que ya llevemos, no sé, varios semestres, entonces tal vez empiece a ubicarlos por sus nombres. Pero no es maldad, una disculpa les digo. Pero ese maestro, no, hombre, no, nada que ver, un carácter muy agrio les digo a los estudiantes. Y pues con su forma de ser me dice, ¿quieres que te repruebe? Me dice, pues órale pues, aquí está el acta. De una vez te pongo la nota si quieres. Le digo, pues es que, ¿qué más puedo hacer, profe? Tú dime, ¿quieres que te repruebe? ¿Qué hago? Y de mala gana bota el papel en su lapicero y me dice, estás mal, estás pensando mal. Tú quieres que el dispositivo haga todo y él no lo va a hacer todo. Necesita una memoria. En la memoria van a estar los números y tu circuito integrado lo único que va a hacer es gestionar la memoria. Si me entendiste lo que te acabo de decir, entonces tienes que volverte a sentar a codificar. Así que te espero el viernes a las 7 de la noche a más tardar. Quiero tu trabajo en mi escritorio.
tú dices, ¿es eso? ¿Cuántos días me quedaban? Pues era miércoles, el miércoles en la noche, jueves en la noche, y lo tenía que entregar el viernes. Y le dije, pues lo voy a intentar. Pues órale pues, ya me voy. Para esto, yo tenía las cosas de quien era mi novia en el departamento donde vivía, porque ella se había ido a su casa y me las había dejado ahí encargadas, pero pues como lo dije, pues ya habíamos tenido muchos problemas. Y bueno, yo llegué, ¿qué horas serían que fui a ver a ese profesor? Eran como 6:30, 7 de la noche. Llego al departamento, me enciendo la computadora, que me queda pues a trabajar otra vez. Y les digo que es una escena agridulce porque me siento, enciendo la radio y me pongo a revisar a ver lo que me dijo, qué ideas me está dando el maestro. Y tocan a mi puerta. Y ya le abro y era ella. Me dice, vengo por mis cosas. Y le digo a los muchachos, ¿eso qué significa? Significa que ya acabó. Se acabó, o sea, ya murió, ¿no? Y le dije, pues me puse nervioso, tenso, y le digo, pues pásale, ¿no? Y ya pasó una por una, fue sacando sus cosas. Cuando terminó, vaya, en lo que ella lo sacaba, yo según estaba escribiendo código, pero no podía pensar. Terminó de sacar sus cosas y ya me dice, bueno, aquí está la llave. Tenía llave del departamento. Le dije, pues está bien, que te vaya bien y pues gracias, ¿no? Vaya, en resumen, se va y pues ¿qué sientes, no? Que el corazón se te parte. Y les digo a los estudiantes, nada más imaginen la escena, me siento frente a la computadora y en ese momento una canción que estaba muy de moda en la ciudad de Puebla, Eterna Soledad, una canción de Enanitos Verdes, y no pude más. O sea, a chillar, ¿no? A llorar. No sé cuánto me habré tardado. Y no me da pena admitirlo. Y hoy, cada vez que se los platico, bueno, a cada generación les causa risa, ¿no? Les digo, pues hoy causa risa y hasta yo me río, pero entonces no fue precisamente como para reírme. Tuve que contenerme y muy a mi pesar, pues tuvieron que pasar, no sé, 1 hora, 2 horas, 11, 12 de la noche. Me desvelé toda esa noche y entre lágrimas, ahí estaba escribiendo código. Llegó el jueves siguiente y lo mismo, otra desvelada. Pues ya un poquito mejor, pero cuando dieron las 5 de la mañana, acabé de escribir mi código, un código muy largo, pero que hacía lo que mi maestro me había dicho. Entonces le doy a imprimir mi prueba numérica y que sale de la impresora 3 hojitas. Veo los números. Funciona. Y entonces le pido al software, muéstrame el diagrama. Un diagrama pequeñito que lo podías agrandar, hacer pequeño, mover la pantalla y todos los elementos, todos los símbolos electrónicos que yo había estipulado en mi código se veían perfectamente. Y en mi máquina pobre. No, hombre, dije, pues gracias, Señor, ¿no? Porque pues a pesar de todo, ¿sí? Aquí está. Y entonces me andaban de las ganas de ir a entregar mi trabajo, ¿no? Eran las 5 de la mañana, me acosté a dormir un poco. Dije, lo voy a ir a ver a las 6 y no voy a ir a clase, o sea, estoy muy cansado, no aguanto más. Y ya fui a la hora a ver al profesor.
me abre la puerta y me mira y así como de reojo y se echa una risita. Ah, eres tú. A ver, ¿qué traes? Le digo, pues aquí están mis pruebas numéricas. Dice, oh, ahora se ve mucho mejor. A ver tu disco. Le doy mi disco. Lo mete en su computadora. Excelente trabajo, me dice. Ahora este archivo lo puedes llevar al departamento de semiconductores, sí, del instituto allá de física de la UAP, y puedes producir 200 circuitos integrados de esto y va a funcionar, garantizado. Es un excelente trabajo. Y tú querías que te reprobara, me dijo. Fue la única vez que lo vi sonreírme. Y me dijo, aquí está el acta, tenla. Me la dio Nunca había visto un acta de la universidad. Y dice, aquí está el lapicero. Ponte la calificación que tú quieras. O sea, ese acto de reconocimiento, o sea, se quedó grabado para siempre. Nunca voy a olvidar en eso. mí. O sea, para mí tiene un significado gigantesco. Y por eso no tengo empacho en decírselos a los muchachos. Entonces, yo le dije al maestro, no maestro, ¿cómo cree? Yo no puedo hacer eso. Creo que usted debe ponerme mi nota. Tomo la hoja y digo, yo creo que 9 está bien, ¿no? Sí, maestro, lo que usted considere. Pues, adelante. Y me sonrió. Se quedó con mis impresiones, se quedó con mi disco y yo me salí. Quería brincar de la felicidad, ¿no? Ganar ese reconocimiento de un docente como él. No, o sea, no hay nada, ni siquiera mi título de licenciado en electrónica. Por eso valoro mucho mis frases, por eso mi pensamiento va a seguir siendo ese. En el tiempo que me quede aquí trabajando en esta escuela, pues siempre les diré lo mismo. No hay amor sin dolor, no pain, no gain. En eso se resume la forma en la que yo enseño, en pocas palabras. Acaba de cambiar por completo la percepción de cómo es la enseñanza. Agradezco de verdad mucho las palabras y el tiempo que se tomó también para poder contarme un poquito sobre su vida, lo que tuvo que pasar, y eso también le ayudó a ser lo que es hoy en día. Y estoy casi seguro de que muchos de nuestros alumnos también se van a sentir identificados. Sé que muchos también les ha pasado algo y aún así tuvieron que venir a la escuela y terminar con lo que tenían que hacer. Obviamente es difícil, siempre va a ser, creo que difícil ser universitario. Siempre, porque a veces creemos que somos lo mejor, o sea, vuelvo a mi promedio en bachillerato, pues fue bastante mejor que el de primaria, por ejemplo. Cerca del... No, hasta eso que no fue tan bueno, 9.4, sí, 9.4. Pero llegué a la universidad y ahí me hicieron ver que no sabía gran cosa, ¿no? Pero alguna vez he visto a algún estudiante alicaído y le digo, pues perdóname, pero la vida no es precisamente un camino de flores. Eso no existe. Ni tampoco nosotros, tus docentes, te venimos a resolver la vida. Solamente te estamos dando justamente lo que dicen los temarios, competencias. Ser competente significa estar listos para cambiar. Que cuando haya cambios te sepas adaptar para que esos cambios se conviertan en nuevo conocimiento. Porque quien se queda estático se vuelve obsoleto, simple y sencillamente se vuelve obsoleto.
Y bueno, a veces yo le digo a un compañero docente de mecatrónica también, a lo mejor yo también empiezo a sentirme así, pero no es eso, es más bien el cansancio, o sea, ya no es lo mismo. Cuando llegué aquí me ponía unas desveladas hasta las 3 de la mañana revisando trabajos, y ya últimamente como que ya no lo hago tanto porque pues ya empiezo a sentir los efectos de... Pero siempre tendré ese entusiasmo, les di conocidos que no tienen nada que ver con la escuela y me preguntan ¿y cómo es ser docente? Les digo yo no lo sé, o sea, porque no estudié para eso, pero sí me acuerdo de las cosas que algunos docentes trataron de enseñarme y que no supieron hacer, y yo no quiero ser esa clase de docente, quiero ser distinto. Entonces seguiré siendo el mismo. Trato de ser consciente con mis estudiantes, pero también les insisto a veces, mira, reprobar no significa no poder. En cambio, hay una frase muy trillada que yo detesto. Bueno, a lo mejor me gano enemigos por decirlo, pero esa frasecita de querer es poder es una frase que yo detesto. Y les digo por qué, porque yo puedo soñar, pero si me quedo sentado y no lucho por eso, ese soñar se queda en eso, en un sueño. Entonces querer no es poder, de menos la frase está incompleta. Le falta un paso de por medio para el poder. Exactamente. Entonces les digo a ese muchacho que alguna vez vi cabizbajo, le digo, pues mira, esto que acabo de mencionar, esta experiencia que dije, ¿qué me hizo ver? Que para salir adelante hay que tener carácter. Carácter. Y el carácter debe forjar tu voluntad y la voluntad del esfuerzo para alcanzar lo que tú quieres. Es así de simple. Porque nadie te va a estar diciendo todo el tiempo, ay, pobrecito, te voy a salvar. No. No, porque también todos buscan salvarse a sí mismos. Entonces, a lo mejor de vez en cuando vas a encontrar gente que alrededor tuyo te va a apoyar. Y las hay, bendito sea Dios. Pero tú también tienes que poner de tu parte para que esos logros lleguen, ¿no? Entonces, pues por eso, y vuelvo a mis dos frasecitas, esas dos frases, pues creo que las voy a mandar a poner en mi epitafio. Sí, para el día en que me vaya de este mundo. Pues nada, creo que me ha nutrido bastante, me ha quitado muchas dudas, ahora entiendo por qué los alumnos lo pedían en el podcast. Y gracias, de verdad, por compartir parte de su tiempo, parte de su experiencia, por también abrirnos un poco hacia este mundo desde la parte técnica, pero también desde una parte más lógica. ¿Algo que quiera agregar, aconsejar, decir? Pues yo ya no tengo mucho que agregar, simple y sencillamente, como ya lo repetí muchas veces, no habrá nunca ningún logro sin que tengas que sobrevivir a incidentes, algunos más fuertes que otros, pero tienes que tener esa fuerza de voluntad, ¿sí? Esa humanidad para salir adelante. O sea, no hay algo que ya esté resuelto. Muchos pensamos que tal vez los que son empoderados, ¿sí?, no tienen problemas, y por el contrario, puede ser que tengan más problemas que nosotros o no lo alcanzamos a ver, y algunos los resuelven de la forma incorrecta, o sea, de la forma desleal, ¿sí?, por no meternos en el campo de lo que no es correcto, ¿sí? Y otros, en cambio, batallan por el lado positivo, pero ese lado positivo tiene muchas aristas, muchas puntas que llegan a herir, pero
se puede salir adelante. Se puede salir adelante si uno se esfuerza. Es así de simple. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, de verdad. No, pues gracias a ustedes por la oportunidad y pues a echarle ganas. Y nada, pues muchas gracias primero a usted por tomarse el tiempo por estar en este capítulo y segundo también a nuestros escuchas por tomarse el tiempo y seguir con nosotros en esta temporada. Esperemos que estas palabras, estas experiencias les sirvan de algo, les ayuden y muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.